Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Vamos a aprovechar estos minutos que quedan para poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a crecer en conocimiento para que cuando venga un error doctrinal nosotros podamos contestarles con un escrito está. Así que vengamos de rodillas, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites en esta sociedad de jóvenes poder predicar tu palabra, enseñarla a tu pueblo, a tus hijos, a los jóvenes, para que crezcan en conocimiento y así no puedan ser engañados por los falsos maestros y errores doctrinales. Danos discernimiento, danos sabiduría, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, según la Biblia, ¿cuál es el único método para sostenerse económicamente la iglesia en esta tierra? ¿Cuál es el método que usa la iglesia para sostenerse económicamente? Los diezmos y las ofrendas. ¿Sí, hermano? Los diezmos y las ofrendas. No hay otro método por el cual puede entrar dinero a la iglesia. Diezmos y ofrendas. Si alguien se inventa otro método, está en contra de la segura palabra profética. La Biblia es clara: el único método para entrar dinero a la iglesia son diezmos y ofrenda. ¿Saben algo interesante, hermanos? Hay muchas creencias que compartimos con iglesias evangélicas. Hay iglesias evangélicas que también aceptan la devolución de diezmos y ofrenda. Hay otras iglesias que lo rechazan. Pero me llamó la atención, hermanos, investigando, la iglesia católica, saben que pide diezmo. Lo que pasa es que sus feligreses desconocen hasta sus propias doctrinas, pero la iglesia católica pide el diezmo y los indoctos feligreses contradicen el diezmo, mientras que la iglesia católica oficialmente pide el diezmo. ¿Saben ustedes eso, hermano? La iglesia católica pide diezmo. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos ni investigamos, pero la iglesia católica pide diezmo. Hermanos, saben de que muchas iglesias protestantes atacan esto, que el diezmo es un negocio, que el diezmo es un fraude, que el diezmo es un robo. ¿Saben por qué dicen eso? Porque muchos lobos rapaces se han hecho millonarios a puro diezmo y ofrenda en otras iglesias protestantes. Vi un documental, hermano, de los pastores protestantes más millonarios del planeta Tierra, a puro diezmo y ofrenda. Decía que uno tenía, en fortuna tenía como 100 mil millones de dólares, a puro diezmo y ofrenda. Le calculaban cuánto valía su mansión, sus yates, sus helicópteros y sus avionetas. Y los relojes que manejaban, más de $35,000 cada reloj. Tremendo, hermano. Y la gente cree de que todas las iglesias son así. Como dice el dicho, que por uno pagan ¿qué? Todo. Y como no hay un estudio profundo de la palabra de Dios, creen de que todas las iglesias son así. Es cierto que muchos se han aprovechado de esto, hermanos, de enriquecerse con el diezmo. Inclusive, oigan bien lo que voy a decir, hermano, inclusive en nuestra iglesia, oigan bien lo que voy a decir, en nuestra iglesia hay ministros que no merecen que se les pague con el diezmo, porque no cumplen los requisitos bíblicos y no están alimentando al rebaño. Saben, hermano, esto es delicado lo que voy a decir, oigan bien lo que voy a decir. Un hermano me escribe y me dice: hermano, en mi iglesia donde yo me congrego, tengo 40 años de pertenecer a la iglesia y nunca he escuchado un tema de profecía y de verdad presente. Por momento me desanimo, me dice, estar dando mi diezmo en la iglesia si no me están alimentando. ¿Qué hago?, me dicen los hermanos. ¿Qué hago en este caso, hermano? Buena pregunta. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Qué hacemos en este caso? Porque el diezmo es para ministros que trabajan en la obra. Eso dice la palabra de Dios. El diezmo es para aquel que se lo gana. Ahora, nosotros no somos quien para juzgar quién se merece el diezmo y quién no. Eso se deja a Dios.
Pero son preguntas que algunas veces a uno lo ponen entre la espada y la pared. ¿Qué respondería usted a este hermano que dice: no me están alimentando, en mi iglesia no alimentan, no enseñan la palabra, no se ve un trabajo misionero? ¿Qué hacemos? Cuando la Biblia dice, y el Espíritu Precioso dice, que el diezmo es para aquellos que trabajan en la obra, aquellos que alimentan el rebaño. Pero 40 años, me dice la hermana, y yo no escucho temas de esos que usted predica en su canal, me dice. Yo nunca he escuchado un tema que me hablan de la marca de la bestia, del sello de Dios en mi iglesia. ¿Qué está pasando aquí? Son preguntas, hermanos, de que a uno lo dejan entre la espada y la pared. Pero quiero decirles, hermanos, bíblicamente, dejando a un lado eso, de que hay personas, hay ministros que se merecen el diezmo y otros que no. Dejando a un lado eso, la Biblia enseña de que el diezmo está en vigencia. Las iglesias protestantes que se oponen al diezmo no tienen fundamento bíblico para enseñar de que fue abolido o que caducó en el Nuevo Testamento. No hay ningún texto bíblico. Yo he desafiado a católicos y protestantes que se oponen al diezmo que me muestren un texto bíblico donde diga que en el Nuevo Testamento el diezmo fue abolido. El diezmo no fue abolido, no hay ningún texto bíblico que diga eso. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento da por sentado la vigencia del diezmo. ¿Para qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Por falta de tiempo no puedo darle textos bíblicos muchos, hermanos. Voy a leer solamente algunos cuantos. Yo sé que los hermanos que van a escuchar el tema saben de qué es lo que estoy hablando. ¿Para qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Para qué era? Según la Biblia, era para sostén económico de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los que ministraban en el santuario. Fue la única tribu que no recibió heredad de tierras, porque se iban a dedicar a la administración del santuario. Los levitas, especialmente la familia de Aarón, era que tenían que ministrar en el santuario. O sea que todos los levitas no eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas. ¿Me voy a explicar, hermano? Porque los únicos que podían ser sacerdotes en el santuario eran los que venían de ¿qué? De la familia de ¿qué? Aarón. Y por esto fue que se enojó Coré, porque Coré era levita, pero no pertenecía a la familia de Aarón. Es bien importante eso. Según la Biblia, el diezmo servía para el sostenimiento de los levitas. Ahora, pero ¿saben algo? El diezmo se daba a Dios, pero indirectamente era para los sacerdotes levitas. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Para qué servía el santuario? Porque los sacerdotes levitas trabajaban a tiempo completo en el santuario. ¿Para qué servía el santuario? Y aquí es donde los protestantes que se oponen a esto del diezmo tienen un tope. Porque los protestantes enseñan de que el evangelio solamente tiene que ver con el Nuevo Testamento. Pero ¿saben algo, hermanos? Que el evangelio viene desde Génesis. El pueblo de Israel tenía que predicar a través de los símbolos y tipos del santuario. La predicación del evangelio era a través de los símbolos y tipos. ¿Sabe usted, hermano, que Israel fue puesto en el centro de las naciones? Eso lo dice Ezequiel 5. Porque Israel iba a ser el centro de todos los continentes en la antigüedad. Porque si alguien quería pasar de un continente a otro, por fuerza tenía que pasar por Israel, por Jerusalén. Y cuando alguien pasara por Israel, Israel tenía que predicarles el evangelio a través de esos símbolos y tipos del santuario. O sea que el centro del santuario era la predicación del evangelio. Y el diezmo para eso servía, para sostener la predicación del evangelio a través de ese edificio del santuario. ¿Me doy a explicar, hermano? Esa es la forma que Israel iba a predicar el evangelio, a través de las fiestas que simbolizaban a Cristo, a través de todos esos símbolos y esos edificios. Era la forma que Israel iba a predicar el evangelio, y para eso servía el diezmo, para los sacerdotes levitas que ministraban en el santuario. ¿De qué se daba el diezmo? ¿Cómo se daba el diezmo? Diezmo significa décima parte de la ganancia.
Pero Israel, ¿cómo lo daba? Noten cómo dice Levítico 27, 30 al 32, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. O sea que el diezmo, ¿a quién se le devolvía? Era Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, del diezmo será consagrado a Jehová. ¿Saben qué es lo que dicen los protestantes que se oponen al diezmo? Que el diezmo ya no está en vigencia, porque el diezmo antes era de frutas y verduras, de granos y de animales, y era para los levitas. Dicen ellos de que hoy nadie es levita, ya no existe santuario terrenal, por lo tanto hoy ¿para qué vamos a estar dando el diezmo? Así dicen ellos, porque el diezmo era a base de, aquí dice, era a base de lo que se cultivaba en la tierra. Por lo tanto, dicen ellos, el diezmo no tiene nada que ver con billetes, no tiene nada que ver con dólares. Entonces hacen la conclusión ellos: el diezmo quedó abolido en el Nuevo Testamento. ¿Saben algo, hermanos? Que cuando uno no conoce la palabra de Dios a profundidad, llega a estas conclusiones descabelladas. Hermano, es absurdo e ilógico que los israelitas dieran dólares en diezmo. ¿Por qué? Porque lo que ganaban ellos, ¿qué era lo que ganaban? No eran dólares, ¿era qué? Era el fruto de la tierra, fruto del ganado. No eran dólares que ganaban. Hoy, ¿qué es lo que ganamos? Por ejemplo, cuando usted va a hacer una tarea en el cañal, ¿cuánto pagan en el cañal, hermano, por una tarea hoy? Por ir a cañar una tarea. ¿Quiénes saben aquí? Usted, hermano, ¿cuánto pagan por ir a cañar? Pongámosle 12 dólares. 12 dólares. Cuando el patrón, cuando usted termina de hacer la tarea de cortar caña, ¿qué dice el patrón? Bueno, a este hermano le voy a dar una cabra. ¿Va que no le da una cabra? Ni tampoco le da un piligüey. ¿Qué es lo que le da? Le da 12 dólares. Porque eso es lo que ganó usted, 12 dólares. Pongámosle 10 dólares. La décima parte de 10 dólares, ¿cuánto es? $1. Entonces, cuando los protestantes dicen así, hoy el diezmo quedó abolido, porque el diezmo, dicen ellos, ya no se pide, entonces ya nadie da fruta, ya nadie da grano, ya nadie da verduras, por lo tanto quedó abolido. Pero el principio es el mismo, hermanos, es la ganancia, lo que se gana. Noten cómo dice Génesis 28, versículos 20 al 22, dice: e hizo Jacob voto diciendo. Noten que el diezmo existía antes de que se estableciera oficialmente en la economía judía, y se inicia con, aquí dice, con Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardase en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De todo qué? Lo que me dieres. O sea que el diezmo no precisamente tiene que ser del fruto de la tierra, sino de todo lo que me dieres. Por ejemplo, si alguien nos manda $100 de Estados Unidos, ¿es correcto diezmar? Aunque no lo hayamos ganado, sino que nos regalaron $100, ¿es correcto diezmar? Sí. De todo lo que me dieres. Sí. Y si el abuelito le dio $1 para ir a comprar cohete, ¿qué dice? Es un regalo, también hay que dar ¿qué? 10 centavos. Porque el principio dice: de todo lo que me dieres. Eso es fidelidad. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano. ¿Sabía usted, hermano, que este principio del diezmo viene desde Génesis? El principio. En Génesis vemos varios principios. Por ejemplo,
¿Cuántos de todos los días de la semana pertenecen a Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos de todos los días de la semana pertenecen a Dios? Todo. ¿Por qué? Porque Él los ha creado, Él es el creador. Pero ¿cuál de todos los días de la semana es santo? Sábado. ¿Notaron el principio? Todo es de Dios, pero solo una cosa es santa. La palabra santa significa apartado para un uso especial. Otro ejemplo. ¿Cuántos de todos los árboles que estaban en el jardín del Edén eran de Dios? ¿Cuántos de los árboles? Todos, porque Dios los había creado. Pero ¿cuál árbol era que Adán y Eva no tenían que tocar? O mejor dicho, no tenían que comer. Claro que tocar se toca para comer, porque no era con una pinza que Adán y Eva iban a agarrar el fruto prohibido, sino que era con las manos. Pero ¿cuál de todos no iban a comer ni a tocar para comer? ¿Cuál? El árbol prohibido, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿Notaron, hermano? ¿Cuánto de nuestro dinero que ganamos pertenece a Dios? ¿Ah? Todo. Y saben, hermanos, que nosotros no los podemos hacer dueños de nada. Nada de lo que tenemos es de nosotros. Ni nosotros no somos propios dueños de nuestra propia vida. Esa casa que usted tiene, ¿quién se la dio? Una vez me llené de pánico oír una gran blasfemia de una persona adinerada aquí en Tecoluca, que no voy a decir cuál es el nombre por ética. Pero saben, hermano, él dijo así, una mala palabra, dijo: yo tengo todo lo que yo tengo porque a mí me ha sudado, y dijo una mala palabra, burlándose del poder divino, que toda la riqueza que tenía era porque él se había matado trabajando. ¿Usted cree, hermano, que podemos ir a trabajar si amanecemos con un gran paludismo o con una gran gangrina? ¿Ah? ¿Cree usted que podemos ir a trabajar? Todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado los bienes materiales. Ese dólar que usted anda en la bolsa, hermanos, es Dios que se lo ha dado. Dios le ha dado el poder para hacer las riquezas, dice la Biblia. Entonces nosotros no los podemos jactar para nada, ¿sí? Nada podemos jactarlo. Todo pertenece a Dios, nuestro dinero, todo. Pero ¿cuánto de nuestro dinero es santo? ¿Cuánto? La 10ª parte, porque ¿qué significa santo? Apartado para un uso especial. El diezmo es santo para un uso especial. Y aquí es bien importante que entendamos esto, hermanos. El diezmo es para el sostenimiento de la obra. Esos protestantes que se oponen al diezmo, yo les hago una pregunta: ¿cómo hace su iglesia o su secta a la que pertenece para sostenerse económicamente? ¿Cómo se sostiene? Yo les hago una pregunta, hermano. Si usted va a San Vicente a comprar las cebollas y los tomates, cuando usted se sube al bus, paga con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Ah? Se tiene que meter la mano a la bolsa para sacar la cora. Por ejemplo, si usted quiere comprar un foco para el templo, usted va a ir a la ferretería con una sonrisa de oreja a oreja para que le regalen el foco, o tiene que sacarse el billete. O sea que nosotros aquí en esta tierra lo movemos a base de dinero, ¿sí? Dios no necesita comer, Dios no necesita dinero. Dios con nosotros o sin nosotros puede llevar a cabo la predicación del evangelio, ¿sí o no, hermano? Pero ¿por qué nosotros tenemos que involucrarlos en la mayordomía y en la predicación del evangelio a base de diezmo y ofrenda? Porque esto sirve para vaciarnos de egoísmo. La persona que no descansa un día a la semana está diciendo que es un avaro. La persona que no diezma y que no ofrenda está diciendo que es un avaro. Cuando diezmamos y damos, estamos vaciándonos de ego y al mismo tiempo estamos ayudando a la proclamación del evangelio, porque en esta tierra para movernos necesitamos ¿qué? Dólares. ¿Sí o no, hermano? Porque los protestantes dicen: no,
Dios no necesita comer. ¿Para qué vamos a dar el diezmo? Noten hasta qué grado llega ser torpe. Van a disculpar la palabra. Entonces, cuando Dios le dijo a Israel que dieran el diezmo para los sacerdotes levitas, entonces Dios tampoco come. Porque quienes iban a comer esos granos, ¿quiénes iban a hacer? No era Dios, no, que los levitas. Pero el diezmo, ¿para quién era? Para los levitas. El diezmo era para Dios directamente. Porque la obra, ¿de quién era? Era de Dios. ¿Me doy a explicar, hermano? Y Pablo es claro en esto. Dice que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. No debemos de estar en contra en pagarle a alguien, hermanos, que sí se lo merezca. ¿Me doy a explicar, hermano? No debemos de estar en contra de pagarle a alguien que sí se lo merezca y que sí trabaja en la obra de Dios de corazón. No debemos de murmurar por eso, hermano. Diezmar es para la obra, no es para nosotros. Ahora, aquí viene algo interesante. Quiero que se agarren de su silla porque no quiero que se vayan a caer. Lo que voy a decir, hermano, es tremendo. Voy a esperar que se agarren bien de su silla, porque puede ser que se caigan. Oigan bien. El único método para entrar dinero a la iglesia y que se sostenga la obra en esta tierra económicamente son los diezmos y las ofrendas. No hay otro. Pero saben de que Satanás está atacando este principio dentro de la iglesia adventista, que lo ha copiado del protestantismo y el catolicismo romano. ¿Saben cuál método es? ¿Qué es lo que hacen las iglesias evangélicas cuando hacen culto? ¿Qué es lo que hacen? Hacen ventas de tamales, pisques, panes rellenos, enchiladas, empanadas y atol chuco. ¿Ah? Hacen jícama, dice. Como dijo, hermana. Tremendo, hermano. No sé si ustedes han visto que cuando están los cultos de las iglesias protestantes están vendiendo afuera de los templos, están vendiendo comida. ¿Y eso saben para qué lo usan ellos? Ellos lo usan para cosas de la iglesia. Es un negocio que usan para cosas de la iglesia. ¿Sabe, hermanos, que eso se ha introducido en la iglesia adventista? Métodos apóstatas y diabólicos. Yo voy a leer las citas, hermanos. Los hermanos que van a ver el video, les voy a dar la cita, por si se les viene a la mente decir de que el hermano Rafael es chismoso o que está diciendo un falso testimonio. Les voy a dar la cita para que la lean con sus ojos, con sus ojitos, que solo van a comer los gusanos cuando se mueran. Sí, sí, porque hay gente que, mire, hermano, así como estamos en este momento, hermano, de que hoy no puede decir nada uno fuerte porque ya los hermanos se ponen embufados como que si fueran sapos. Sí, hermano, se enojan cuando les dicen, hermano, mire, este método de hacer rifas, panes rellenos y tamales y excursiones para meter dinero a la iglesia son métodos apóstatas y diabólicos. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia, ustedes quizás son nuevos de estar en la iglesia, pero saben de que en la iglesia aquí de la Esperanza antes se practicaba eso. Por ejemplo, queremos pintar la pared porque ya los niños ya le hicieron mucho graffiti. Entonces, vamos a pintar la pared. Ah, pero no hay dinero. O sea, hay dinero en la tesorería, pero no lo vamos a tocar. Vamos a hacer una excursión a la Puntilla o a los Tuncos para recoger dinero para pintar la iglesia. Y saben, hermano, hasta 2 buses llevábamos. La gente le gusta eso. El relajo le gusta a los hermanos. Hasta 2 buses llevábamos. Tremendo, hermano. Y se recogía dinero para lo que se iba a hacer y hasta sobraba dinero. Y yo me acuerdo que lo último que se hizo es recoger dinero para hacer más grande ese muro que está allá. Ese muro era pequeño, se hizo más grande, se hizo una excursión. Yo me acuerdo, se hizo una excursión al Majagual. Y en ese tiempo yo era ignorante de estos temas, hermano. Ni tan siquiera yo me gustaba estudiar. Pero hubo un tiempo de que entré en lleno a conocer más la palabra de Dios y a estudiar mucho las profecías. Estudiando una vez me topé con esto, de que hacer esos métodos tuertos
para recoger dinero para cualquier departamento de la iglesia son métodos cojos, que Elena de White le llama a eso ofrendas malditas. Tremendo, hermano. Hay iglesias adventistas, y yo quiero que los hermanos que van a escuchar este video que me comenten en los comentarios si en su iglesia practican esta clase de cosas, de que para recoger dinero para la iglesia o para cualquier departamento de la iglesia hacen panes rellenos, hacen elotes locos y un montón de cosas. Hay iglesias que hacen todo lo que se les viene, y como dijo la hermana, hacen hasta rifan. Tremendo, hermano. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Que eso es satánico, eso es diabólico. Recoger dinero para la obra misionera con esa clase de métodos. El único método para entrar dinero a la iglesia son los diezmos y ofrendan. Hay un capítulo de 5 páginas, anoten lo que voy a decir, hermano. ¿Cuántos tienen el libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana de Elena de White? Ese libro lo puedes descargar en línea. Ese libro tiene 5 páginas. El capítulo se llama Ofrendas cojas y enfermas. Cuando leí la primera vez ese capítulo, me dio escalofrío. Me dio escalofríos porque lo que dicen esas citas es lo que se está practicando hoy en muchas iglesias adventistas a nivel mundial. Están usando métodos tuertos y cojos para introducir dinero a la iglesia. Aquí en El Salvador hay muchos líderes que promueven esos métodos tuertos y cojos para recoger dinero para la tesorería de la iglesia. Y saben algo interesante, hermano, quienes están haciendo más estas clases de métodos son los clubes. Hacen grandes rifas y grandes comilonas para recoger dinero para su departamento. Tremendo, hermanos. ¿A dónde está esto? Está en el manual de iglesia y en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212. Si no cuadra la página, busque el capítulo del libro que se llama Ofrendas cojas y enfermas. Son 5 páginas donde Elena de White habla de que ese dinero que se introduce a la iglesia con esa clase de métodos es dinero abominable para Dios y son ofrendas que llevan la maldición de Dios. Voy a leerles algunas citas para que noten lo que dice. Manual de iglesia dice, voy a leerles el manual de iglesia 2010, página Manual de Iglesia 2010, página 134. Está en el 2015 también en el manual. Pero en este momento tengo a la mano el manual de Iglesia del 2010. Dice así: cuando se necesita dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren muchas iglesias para obtenerlo? Una pregunta. A ventas, banquetes, rifas y cosas parecidas. Tremendo, hermanos. A menudo los lugares consagrados al servicio divino son profanados por festines en que se bebe, se vende y se compra. Es lo mismo que hacen los clubes cuando hay días de la hermandad. Este último día de la hermandad que hubo aquí, que se hizo ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde se hizo? En Apatepeque, la laguna, va que en Apatepeque está eso. Sí, hermano, es terrible. Yo por eso, hermano, así inmediatamente, vámonos, le dije a los hermanos cuando vi eso aquí, esto ya se salió de control. En sábado, los clubes de conquistadores vendiendo tamales y comida a los hermanos para el día de la hermandad, porque se hizo en sábado. Lo mismo que dice el Espíritu de Profecía. Esta manera de decir, hermano, esto es muy fuerte, yo no lo sabía, hermanos, pero léanlo, dice el manual de iglesia. Si ustedes creen de que esto significa ser disidente, entonces desde ya el manual de iglesia es disidente. Lo que pasa es que no leemos, hermanos. El manual de iglesia condena estas prácticas. Pero ¿por qué no se practica? ¿Por qué no se cumple lo que dice el manual? O sea, de adorno tenemos eso. Tremendo, grandes comilonas. Por eso es que yo recomiendo, hermanos, si usted quiere hacer estas cosas, hágalo en otro día.
porque en el sábado hacer esta clase de cosas, la tentación de vender y comprar se sale de control. Y esto no solamente lo vemos en los clubes, hermano. ¿Saben de qué otra cosa condena el espíritu de profecía? Basado en lo que hizo Cristo cuando habían comerciantes en el templo, estaban profanando el templo, cuando Cristo llegó a botar todo las mesas, porque estaban negociando en el templo. Saben de que muchos cantantes adventistas, ¿qué es lo que hacen después de los conciertos en los templos? ¿Qué es lo que hacen? Promover y vender ¿qué? Su mercancía. El espíritu de profecía dice que esto es abominación para Dios, hacer esto en los templos. Pero como no leemos, ¿qué dice Osea? Mi pueblo fue destruido porque lee. ¿Ustedes creen que esos cantantes que se están levantando en la iglesia adventista, Felipe Garibo, Kelly Marchén, ¿usted cree que de por gusto van a hacer esos conciertos? Ya me los puedo. Llevan maletinadas de discos, CDs y DVD para después de los conciertos venderlos. No estoy diciendo que no tienen que vivir de eso. Cada quien tiene su forma de vivir y rebuscarse en esta vida. El problema es el método. Después de predicar o cantar en un concierto en la iglesia, usar eso, la reunión que era para Dios, para vender la mercancía. Y esto también va para los colportores, hermano. Elena de Guay habla todo eso, hermano. Si alguien tiene duda de eso, hermano, yo le puedo mandar la cita. Lo que pasa es que no estamos leyendo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Eso de que los colportores llegan a promover su literatura y después ponen una mesa allá afuera vendiendo libros, es puro negocio. Se pierde la solemnidad de lo que se predicó cuando está allá gente vendiendo su mercancía. Puro negocio, hermanos, puro negocio. Y dice el manual de iglesia que eso es abominación, hacer esa clase de métodos para entrar dinero a la iglesia. De esta forma disminuye el dominio propio, el egoísmo y el apetito. Gran verdad de esto, hermanos. Hermano, si usted no da de corazón $2 de ofrenda para la obra de Dios, ¿quién le hace constar a usted que Dios va a recibir la ofrenda cuando se hace por egoísmo, a cambio de un pan relleno? ¿Están conmigo, hermano? Si me dan un pan relleno, yo doy $2. ¿Por qué no doy esos $2 sin nada que den el pan relleno? Pero como estamos promoviendo la glotonería, y aquí dice, el egoísmo, el apetito, el amor por la ostentación, son estimulados y se fortifican con la práctica. Tremendo, hermanos. Quiero leerles algunas citas también del libro. Noten cómo dice: Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 212, dice: tales ofrendas son cojas y enfermas, llevan la maldición de Dios. Podríamos decir así, ofrendas malditas por Dios, porque no son dadas de corazón, sino que son dadas que a cambio de que un banquete y un festín. Saben de que un anciano, yo lo tuve que corregir, que no permitiera que en su iglesia hicieran eso para recoger fondos, y el hermano no le importó leer la cita. Sigue en su iglesia promoviendo esto, hermanos. Hay una gran apostasía en la iglesia, que hay hermanos que por más que se les presente la verdad, siguen aferrándose a sus prácticas erróneas. La única forma de que la iglesia tenga dinero es diezmos y ofrendas. Lean 5 páginas en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, métodos cojos, ofrendas cojas y enfermas. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para sostener la obra con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué hizo, hermanos, Moisés cuando construyó el santuario? Cuando Moisés construyó el santuario por orden de Dios, ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que hizo? Pueden leer ustedes en Éxodo 35 que Moisés no le hizo promoción a una rifa, a un festín o a un banquete. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Dice que a la gente, que a todo el pueblo de Israel le pidió de corazón, y la gente de corazón dio y hasta sobró. ¿Por qué nuestras iglesias están
muriendo de pobreza económicamente. ¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos no están diezmando y están robándole a Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos, de un hermano que no diezma? ¿Cuál es el problema? ¿Está en el dinero, hermanos? ¿Está en el bolsillo? ¿O está en la mente? ¿O en el corazón? En el corazón. Los hermanos que no están diezmando, por eso es que yo siempre les he dicho, hermanos, nosotros podemos agotar nuestras energías, estar diciéndole a los hermanos a través de sermones: hermanos, diezmen, hermanos, hay que dar la ofrenda, hermanos, hay que diezmar. Y saben, hermanos, yo estuve por un tiempo en contra de unos videos que se daban aquí para promover los diezmos en la hermandad, para que la hermandad diera diezmo. Pero saben, hermanos, es bueno eso, pero saben que esos videos llevan un engaño sutil, porque están insinuándole a la hermandad de que si diezma, Dios les va a dar ¿qué? Casas, y los va a hacer prosperar como prosperó a esos hermanos que salen en los diezmos. Es peligroso. O sea que hay que diezmar. Por ejemplo, salió una vez un hermano que por serle fiel a Dios y dar diezmo, Dios le había dado un buen trabajo, una buena familia, y le había dado carros y casas. Imaginemos lo que yo digo: bueno, yo voy a dar diezmos y ofrenda para que Dios me dé una mansión como en la que vive Bukele. Entonces yo voy a dar diezmos para que me dé Dios una mansión. ¿Y qué pasa si Dios no me la da? ¿Ah? Pues sí, pero los videos, ese es la intención, el engaño que puede llevar si nosotros no sabemos asimilar correctamente el mensaje del video. O sea, nosotros debemos de diezmar independientemente si Dios me da riquezas o no. Nosotros diezmamos porque Dios nos pide que lo hagamos, y debe ser de corazón. El problema de los que no diezman está en el corazón, no en el dinero. ¿Saben ustedes eso, hermano? El problema de alguien que roba no es en el dinero, sino que está en el corazón. El problema es espiritual de alguien que no devuelve los diezmos, es que está mal espiritual con Dios. Por eso, hermano, es de que antes de pedirle a un hermano el diezmo, hay que orar por él, hacerle ver de que necesita entregar su corazón a Dios, porque teniendo el corazón, si Dios tiene nuestro corazón, va a tener también nuestro bolsillo. ¿Me doy a explicar, hermano? El problema no es el dinero, hermanos. El problema no está allí. El problema está aquí. Si nosotros como iglesia fuésemos fieles en los diezmos y las ofrendas, no hubiesen crisis económicas en las iglesias. Hay iglesias, hermanos, de que están hasta cayéndose. El techo no sirve, el piso no sirve, los servicios sanitarios no sirven. Pero vayan a ver, los hermanos en sus casas tienen televisores plasmas hasta de $1,000, mansiones, buenos carros. ¿Y el templo? ¿Cómo está la obra de Dios? ¿Se dan cuenta? El problema es interno. Y por eso es que Dios dice en el libro de Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren mis ojos, y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido, y que hay que tener cuidado con esos métodos erróneos que están usando las iglesias hoy. Si ustedes encuentran alguna iglesia donde practique esas cosas, dígale: hermano, con el dolor de mi corazón quiero decirle de que esto es erróneo. No podemos seguir haciendo estas cosas, ni rifas, ni excursiones para obtener dinero para la iglesia. Hay que dar los diezmos y ofrendas de corazón. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén.